Ciudad de México, 9 de marzo de 1974. Las luces del Teatro Blanquita brillaban como siempre, pero esa noche algo iba a cambiar para siempre. Entre el olor a maquillaje, sudor y tabaco de los camerinos, dos mundos estaban a punto de colisionar. Por un lado Vicente Fernández, el rey de la música ranchera, preparándose para su show. Por el otro, José Ángel Nápoles, el hombre al que el mundo del boxeo llamaba mantequilla, campeón mundial de peso welter, con manos que podían romper mandíbulas en menos de un segundo. Nadie imaginaba que detrás del escenario, lejos de las cámaras y los aplausos, se desataría una batalla que nadie olvidaría. Porque esa noche, el escolta personal de Vicente Fernández, un hombre de más de 100 kilos, cometió el error más grande de su vida. Miró a Nápoles, vio a un hombre pequeño, delgado, tranquilo, y creyó que podía intimidarlo. «Oye tú», le dijo el guardaespaldas con voz grave. «Aquí solo entra la gente de don Vicente. Muévete». Mantequilla. Nápoles levantó la mirada. No dijo nada. Solo observó. Había enfrentado a los mejores boxeadores del planeta. Había noqueado leyendas. Y ahora, un matón de camerino creía que podía hacerlo retroceder. La tensión se sentía en el aire. Los presentes contuvieron la respiración. Porque cuando un campeón mundial se queda en silencio, no es sumisión, es cálculo. José Nápoles no era un hombre común. Nacido en Cuba, había llegado a México huyendo de la pobreza, con los puños como única herramienta de supervivencia. A los 34 años ya era una leyenda viviente. Había defendido su título mundial 13 veces. Había peleado contra gigantes y los había derribado con una precisión quirúrgica. Su apodo Mantequilla no venía de debilidad, sino de la suavidad con la que se movía en el ring, deslizándose entre golpes como si el aire mismo le abriera paso. Pero fuera del cuadrilátero, Nápoles era un hombre humilde. No buscaba problemas, no alardeaba. Esa noche, había ido al Teatro Blanquita como invitado especial, para disfrutar del espectáculo de Vicente Fernández, a quien admiraba profundamente. Jamás imaginó que terminaría dando una lección que el equipo del cantante recordaría por el resto de sus vidas. El guardaespaldas por su parte era todo lo contrario. Un hombre enorme, con brazos como troncos y una actitud que gritaba superioridad. Llevaba años trabajando para las estrellas, intimidando a cualquiera que se acercara demasiado. Su tamaño era su carta de presentación. Nunca había perdido una confrontación. Hasta esa noche. El camerino estaba lleno de gente. Músicos afinando guitarras, técnicos revisando micrófonos, asistentes corriendo de un lado a otro. Vicente Fernández estaba sentado frente al espejo, ajustándose el sombrero, concentrado en su presentación. No tenía idea de lo que estaba a punto de estallar a pocos metros de él. El guardaespaldas dio un paso hacia Nápoles. Su sombra cubrió al boxeador. ¿Estás sordo o qué?, dijo con desprecio. Te dije que te muevas. Nápoles respiró profundo. Sus ojos negros como el carbón se clavaron en los del matón. No había miedo en ellos, solo una advertencia silenciosa. Soy José Nápoles, respondió con calma. Vine invitado, no estoy buscando problemas. El guardaespaldas soltó una carcajada que resonó en todo el camerino. Algunos presentes voltearon, incómodos. Sabían quién era Nápoles, pero el escolta claramente no. No me importa quién seas, dijo el matón empujándolo levemente en el hombro. Aquí yo mando, y si no te vas por las buenas, te saco a patadas. Fue en ese momento cuando algo se rompió. No fue un sonido físico, fue algo en el aire. Nápoles cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, ya no era el invitado amable. Era el campeón. Está bien, dijo Nápoles con una voz tan baja que apenas se escuchó. Si quieres que me vaya vas a tener que sacarme tú. El guardaespaldas sonrió. Era exactamente lo que quería escuchar. Flexionó los dedos, haciendo crujir los nudillos. A su alrededor, el camerino se detuvo. Las conversaciones murieron. Los músicos dejaron de tocar. Todos sabían que algo terrible estaba por suceder. No sabes con quién te estás metiendo, viejo, dijo el matón con arrogancia. Nápoles no respondió. Solo se quitó la chaqueta con calma, la dobló cuidadosamente y la colocó sobre una silla. Debajo llevaba una camisa blanca, impecable. Sus brazos, aunque delgados, eran puro músculo comprimido. Cada fibra de su cuerpo había sido forjada en miles de horas de entrenamiento. Última oportunidad, dijo el guardaespaldas. ¿Te vas ahora o te cargo? Inténtalo, respondió Nápoles sin levantar la voz. El matón dio un paso adelante, extendiendo los brazos para agarrarlo del cuello. Fue el movimiento más lento que jamás había hecho. Porque antes de que sus manos tocaran a Nápoles, el boxeador ya se había movido. Un paso lateral, una torsión de cadera, y entonces llegó el primer golpe. Fue un jab, rápido, preciso, directo a la nariz del guardaespaldas. No fue un golpe de knockout, pero sí uno de advertencia. El matón retrocedió, sorprendido, tocándose la cara.
Sintió la sangre caliente bajando por sus labios. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Nadie lo había golpeado a 100 años. ¿Qué demonios?, murmuró con rabia. Nápoles no dijo nada. Solo esperó. Sus pies se movían ligeramente, como si estuviera flotando. Sus manos, a la altura del pecho, listas para lo que viniera. El camerino se había convertido en un ring improvisado. Y todos lo sabían. El guardaespaldas rugió y se lanzó hacia adelante con toda su fuerza, intentando atrapar a Nápoles en un abrazo mortal. Pero el boxeador ya no estaba ahí. Se deslizó hacia la derecha, esquivando el ataque con una facilidad insultante. Mientras el matón pasaba de largo, Nápoles le lanzó un gancho al hígado. El sonido fue como un tambor golpeado en seco. El guardaespaldas se detuvo en el acto. Su cuerpo entero se contrajo. El dolor era indescriptible. Cayó de rodillas, jadeando, tratando de respirar. Nunca en su vida había sentido algo así. «Levántate», dijo Nápoles con frialdad. «Tú quisiste esto». El matón intentó ponerse de pie, temblando. Su orgullo pesaba más que el dolor. No podía permitir que un hombre más pequeño lo humillara frente a todos. Con un grito de rabia, se levantó y arremetió de nuevo, esta vez con un puñetazo salvaje dirigido a la cabeza de Nápoles. Pero Mantequilla ya lo había visto venir. Esquivó el golpe con un movimiento mínimo, casi despectivo, y respondió con una combinación devastadora: un gancho al cuerpo, un uppercut al mentón, y finalmente un cross directo a la sien. El guardaespaldas se desplomó como un árbol cortado. Su cuerpo de más de 100 kilos golpeó el suelo con un estruendo que hizo vibrar las paredes. Quedó tendido boca arriba, los ojos cerrados, respirando con dificultad. No se volvió a levantar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió, nadie habló. Solo se escuchaba la respiración controlada de José Nápoles, que seguía de pie, con las manos aún en guardia, esperando a ver si el matón intentaría algo más. Pero no hubo más. El guardaespaldas estaba fuera de combate, y todos en ese camerino acababan de presenciar algo que nunca olvidarían. Vicente Fernández, que hasta ese momento había estado ajeno a todo, finalmente volteó. Vio a su guardaespaldas en el suelo y a José Nápoles de pie, tranquilo, como si nada hubiera pasado. El cantante se levantó de inmediato, confundido y preocupado. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Fernández con voz firme. Uno de los músicos se acercó nervioso y le explicó en voz baja lo sucedido. Los ojos de Vicente se abrieron con sorpresa. Conocía a José Nápoles. Sabía quién era, sabía lo que representaba. Y también sabía que su escolta había cometido un error imperdonable. El cantante caminó hacia Nápoles y extendió la mano. «Maestro», le dijo con respeto, «le pido una disculpa. Mi gente se pasó de la raya». Nápoles, con la misma calma de siempre, estrechó la mano de Vicente. «No hay problema, don Vicente», respondió el boxeador. «Yo no vine a pelear, pero si alguien me falta al respeto, tengo que responder». Fernández asintió. No había rencor en sus ojos, solo admiración, porque en ese momento entendió algo fundamental. El verdadero poder no viene del tamaño ni de la intimidación, viene del dominio absoluto de tu oficio. El guardaespaldas fue ayudado a levantarse por otros miembros del equipo. Su rostro estaba hinchado, sangraba por la nariz y apenas podía mantenerse en pie. Lo sacaron del camerino con discreción, mientras él murmuraba incoherencias, todavía aturdido por los golpes. Su carrera como matón intimidante había terminado esa noche. Nunca más volvería a subestimar a nadie. Mientras tanto, Vicente Fernández y José Nápoles se sentaron juntos. El cantante ofreció un tequila al boxeador, quien aceptó con una sonrisa. La tensión se había disuelto. Ahora solo quedaba el respeto mutuo entre dos leyendas de sus respectivos mundos. «Usted es un artista, maestro», dijo Fernández. «Con los puños, con la vida». «Y usted con la voz, don Vicente», respondió Nápoles. «Por eso vine. Para escucharlo cantar, no para pelear». Ambos rieron. Fue un momento extraño, casi surrealista. Minutos antes había habido violencia. Ahora había camaradería. Así era el mundo de los hombres que habían subido desde abajo. Sabían que el respeto se ganaba con hechos, no con palabras. El show de Vicente Fernández esa noche fue memorable. Cantó con el alma, como siempre. Y entre el público, en un rincón discreto, estaba José Nápoles, aplaudiendo con la misma humildad con la que había enfrentado al matón. La noticia del incidente no tardó en filtrarse. En los días siguientes, los periodistas deportivos y de espectáculos comenzaron a hablar de lo sucedido en el Teatro Blanquita. Algunos lo exageraron, otros lo minimizaron, pero todos coincidían en un punto. José Nápoles había dado una lección de humildad a un hombre que creía que su tamaño lo hacía invencible. «Es que la gente no entiende», dijo Nápoles en una entrevista posterior. «El boxeo no es solo pegar duro. Es ciencia, es estrategia, es saber cuándo moverte y cuándo quedarte quieto.
Ese hombre me subestimó porque soy pequeño. Y pagó el precio. El boxeador nunca presumió lo ocurrido. No era su estilo. Para él, aquella noche fue solo un incidente más en una vida llena de batallas. Pero para quienes lo presenciaron, fue una demostración perfecta de lo que significa ser un verdadero campeón. Porque José Nápoles no necesitaba gritar para imponer respeto. No necesitaba amenazar. Solo necesitaba hacer lo que sabía hacer mejor que nadie en el mundo. Boxear con precisión mortal. El guardaespaldas, por su parte, nunca volvió a hablar del tema. Se convirtió en una anécdota vergonzosa que prefirió enterrar en el olvido. José Ángel Nápoles no nació para ser campeón. Nació en Santiago de Cuba el 13 de abril de 1940, en una familia pobre que apenas sobrevivía. Desde joven tuvo que trabajar en lo que fuera, cargando cajas, limpiando calles, haciendo lo imposible para llevar comida a casa. Pero dentro de él ardía algo más grande que la pobreza, una determinación inquebrantable. A los 18 años descubrió el boxeo. No fue amor a primera vista, fue necesidad, porque en el ring por primera vez en su vida, sintió que tenía control, que sus golpes podían cambiar su destino. Y así fue, ganó pelea tras pelea en Cuba, hasta que en 1961 decidió dejarlo todo y emigrar a México en busca de mejores oportunidades. Llegó sin dinero, sin contactos, sin nada más que sus puños y su hambre de triunfo. México lo recibió con frialdad al principio. Era un extranjero más, uno de tantos, pero en cuanto subió al ring, todos supieron que estaban frente a alguien especial. Ese tipo se mueve como agua, dijeron los entrenadores. Tiene algo que no se puede enseñar. Y tenían razón. Nápoles poseía un talento natural para anticipar los movimientos de sus rivales, para deslizarse entre los golpes, para atacar en el momento exacto. En 1969, José Nápoles conquistó el título mundial de peso welter al derrotar a Curtis Cox en Los Ángeles. Fue una pelea dominante, sin discusión. Mantequilla había llegado a la cima del boxeo mundial, y desde ese día, México lo adoptó como un héroe nacional. Ya no era el cubano pobre que había llegado sin nada. Era Mantequilla Nápoles, el campeón del pueblo. Defendió su título 13 veces entre 1969 y 1975. Peleó contra los mejores de su época, y los derrotó a todos con una combinación letal de velocidad, técnica y poder. Su estilo era único, esquivaba con movimientos mínimos, atacaba con precisión quirúrgica, y nunca desperdiciaba energía. El boxeo es como el ajedrez, decía Nápoles. No gana el más fuerte, gana el que piensa más rápido. Y él pensaba más rápido que todos. Cada pelea era una clase magistral de estrategia. Sus rivales llegaban con planes elaborados, pero Mantequilla los desarmaba en los primeros rounds. Los hacía dudar, los hacía cometer errores, y cuando lo hacían, él los castigaba sin piedad. Pero a pesar de su grandeza en el ring, fuera de él seguía siendo el mismo hombre humilde que había llegado a México con las manos vacías. Nunca olvidó de dónde venía, nunca perdió la humildad. Esa humildad fue precisamente lo que hizo que el incidente en el Teatro Blanquita fuera tan significativo, porque José Nápoles no buscó esa pelea, no provocó al guardaespaldas, simplemente estaba ahí, como invitado, dispuesto a disfrutar de un espectáculo. Pero cuando lo desafiaron, cuando lo subestimaron, tuvo que responder, y su respuesta fue devastadora, porque un campeón mundial no se construye solo con victorias en el ring, se construye con carácter, con dignidad, con la capacidad de mantenerse firme cuando alguien intenta pisotearte. El guardaespaldas creyó que podía intimidar a Nápoles porque era más grande, más pesado, más imponente físicamente. Pero olvidó algo crucial. El tamaño no significa nada cuando enfrentas a alguien que ha dedicado toda su vida a perfeccionar su oficio. Nápoles no necesitaba pesar 100 kilos para ser letal. Con 57 kilos era más peligroso que cualquier matón de gimnasio, porque cada gramo de su cuerpo estaba entrenado para un solo propósito: romper a sus oponentes con eficiencia absoluta. Esa noche en el Blanquita, el mundo recordó algo fundamental: el verdadero poder no se mide en kilos, se mide en habilidad. Después del incidente, la relación entre Vicente Fernández y José Nápoles se fortaleció. El cantante sentía un profundo respeto por el boxeador, no solo por su habilidad, sino por la forma en que manejó la situación. Nápoles pudo haber humillado públicamente al guardaespaldas, pudo haber hecho un escándalo, pero no lo hizo. Resolvió el problema, demostró su punto y siguió adelante. Eso es lo que hace un verdadero campeón, le dijo Fernández a su equipo esa misma noche. No busca pleitos, pero si lo provocan responde con contundencia. El cantante tomó una decisión inmediata. Despidió al guardaespaldas, no por haber perdido la pelea, sino por haberla iniciado, por haber faltado al respeto a un invitado, por haber dejado que su arrogancia pusiera en riesgo la reputación de todo el equipo. Aquí no queremos matones, dijo Fernández. Queremos profesionales que sepan respetar a la gente. Fue una lección para todos los presentes.
El respeto no se impone con fuerza bruta, se gana con actitud, con humildad, con la capacidad de reconocer la grandeza en los demás. José Nápoles, por su parte, nunca guardó rencor. Para él, aquel episodio fue solo un mal momento que tuvo que resolver. Los años que siguieron fueron gloriosos para Mantequilla Nápoles. Siguió defendiendo su título con éxito, consolidándose como una de las leyendas más grandes del boxeo mexicano. Cada vez que subía al ring, llevaba consigo la bandera de México, el país que lo había acogido y al que él correspondía con victorias memorables. Pero en 1975, a los 35 años, Nápoles enfrentó la realidad que todos los boxeadores deben enfrentar. El tiempo es invencible. Perdió su título ante John H. Stracy, en una pelea en la que por primera vez, su cuerpo no respondió como antes. Fue una derrota dolorosa, pero digna. Ya no soy el mismo, admitió Nápoles después de la pelea. Mi cuerpo ya dio todo lo que tenía que dar. Se retiró poco después, dejando un legado imborrable, 13 defensas exitosas del título mundial, más de 80 victorias en su carrera, y el respeto eterno de todos los que lo conocieron. Pero más allá de los números, José Nápoles dejó algo más valioso, un ejemplo de cómo se debe vivir, con humildad en la victoria, con dignidad en la derrota, y con firmeza cuando alguien intenta faltarte al respeto. El Teatro Blanquita siguió siendo un ícono de la cultura mexicana. Generaciones de artistas pasaron por su escenario. Pero entre todas las historias que se contaban en sus pasillos, ninguna era tan poderosa como la del día en que Mantequilla Nápoles dio una lección en los camerinos. Los músicos que estuvieron presentes esa noche contaban la historia una y otra vez. Cada vez que llegaba un artista nuevo con un equipo de seguridad arrogante, alguien decía, ¿ya conocen la historia del guardaespaldas y Mantequilla? Y entonces la contaban. Con detalles, con emoción, como una advertencia, como un recordatorio de que en ese teatro, el respeto era sagrado, y que no importaba qué tan grande fuera, si te metías con la persona equivocada ibas a pagar el precio. La historia se convirtió en leyenda. Algunos decían que el guardaespaldas había pesado 120 kilos, otros que Nápoles lo había noqueado de un solo golpe. Las versiones cambiaban, pero la esencia permanecía. Un campeón mundial había puesto en su lugar a un matón que creía ser intocable. Y esa lección resonaba más allá del teatro. Resonaba en la vida misma. José Nápoles nunca buscó la fama fuera del ring. No le interesaban los reflectores ni las entrevistas interminables. Cuando se retiró del boxeo, se alejó del ruido. Vivió sus últimos años con tranquilidad, rodeado de su familia, recordando las batallas que había ganado y las lecciones que había aprendido. Pero México nunca lo olvidó. Cada vez que se hablaba de los grandes del boxeo mexicano, su nombre estaba ahí. Junto a Salvador Sánchez, Julio César Chávez, Ricardo López. Mantequilla Nápoles era parte de esa élite dorada. Ese hombre era pura clase, decían los aficionados, dentro y fuera del ring. Y tenían razón, porque Nápoles nunca perdió su esencia, nunca se dejó corromper por la fama, nunca olvidó que el verdadero honor no viene de los títulos que ganas, sino de la forma en que los ganas. En 2019, José Ángel Nápoles falleció a los 79 años. México entero lloró su partida. Los periódicos le dedicaron páginas completas. Los boxeadores actuales hablaron de él con reverencia. Y en las calles, la gente recordaba sus peleas, sus victorias. Y también aquella noche en el Teatro Blanquita. Vicente Fernández, quien también falleció años después en 2021, siempre recordó ese episodio con una mezcla de vergüenza y admiración. En alguna entrevista mencionó, yo respeto mucho a la gente que sabe lo que hace. Y Nápoles sabía. Ese día aprendí que el verdadero poder no grita, no amenaza, simplemente actúa. Fue una lección que el cantante llevó consigo el resto de su vida, y que transmitió a su equipo, porque después de aquella noche, nadie en su entorno volvió a subestimar a nadie por su tamaño o apariencia. El respeto se convirtió en la regla número 1, y todo gracias a un hombre de 57 kilos que demostró que la técnica, la experiencia y el corazón valen más que cualquier ventaja física. La historia del guardaespaldas y Mantequilla se convirtió en una parábola moderna. Una historia que los padres contaban a sus hijos. Una historia que los entrenadores usaban para motivar a sus alumnos. Una historia que recordaba algo esencial. Nunca juzgues a alguien por lo que ves, porque lo que no ves puede destruirte. Y en el caso de José Nápoles, lo que no se veía era un arsenal completo de habilidades mortales. El legado de aquella noche va más allá de los golpes, va más allá del orgullo herido de un guardaespaldas. Porque lo que realmente quedó fue una lección sobre el respeto, la humildad y el verdadero significado del poder. José Nápoles pudo haber evitado esa confrontación, pudo haberse ido, pudo haber agachado la cabeza, pero no lo hizo, porque sabía que ceder ante la intimidación no es humildad, es cobardía, y él nunca fue un cobarde. Respondió con precisión,
con control, sin rabia, sin ego, solo con la certeza de que tenía que defender su dignidad. Y lo hizo de la única forma que sabía, con sus puños. Esa noche, todos los presentes aprendieron algo. El guardaespaldas aprendió que el tamaño no lo es todo. Vicente Fernández aprendió que el respeto debe ser mutuo. Y los músicos, técnicos y asistentes aprendieron que la verdadera grandeza no necesita anunciarse. José Nápoles no llegó al Teatro Blanquita para demostrar nada. Fue solo para disfrutar. Pero cuando lo desafiaron demostró todo. Hoy, décadas después, la historia sigue viva. Se cuenta en gimnasios de boxeo, en camerinos de teatros, en cantinas donde los viejos recuerdan las glorias del pasado. Y cada vez que alguien la escucha por primera vez, reacciona igual. Con asombro, con respeto, con una sonrisa que reconoce la justicia poética de lo sucedido. Porque hay algo profundamente satisfactorio en ver cómo un matón recibe lo que merece. Algo catártico en presenciar cómo la arrogancia es castigada por la maestría. Algo inspirador en saber que el verdadero poder no viene del miedo que generas, sino del dominio absoluto de tu oficio. José Mantequilla Nápoles nunca necesitó intimidar a nadie. No necesitó gritar, no necesitó presumir, porque cuando eres verdaderamente bueno en lo que haces, no tienes que demostrarlo con palabras, lo demuestras con hechos. Y esa noche del 9 de marzo de 1974, en el Teatro Blanquita, José Nápoles demostró con hechos lo que significaba ser un campeón mundial. No solo en el ring, sino en la vida. El guardaespaldas aprendió la lección más dolorosa de su vida. Y todos los demás aprendieron algo igual de valioso. El respeto no se exige, se gana. Al final, la historia del guardaespaldas y Mantequilla no es solo sobre una pelea en un camerino. Es sobre algo mucho más profundo. Es sobre el choque entre la arrogancia y la humildad, entre el tamaño y la técnica, entre quienes creen que el poder viene de la intimidación, y quienes saben que el verdadero poder viene del dominio de uno mismo. José Nápoles vivió toda su vida bajo ese principio. No buscó pleitos, no provocó a nadie, pero cuando lo desafiaron, respondió con la misma precisión con la que había derrotado a campeones mundiales. Porque un campeón no deja de serlo cuando sale del ring. Lo lleva en la sangre, en cada movimiento, en cada decisión. Esa noche, el Teatro Blanquita fue testigo de algo extraordinario. No fue una pelea de boxeo oficial. No hubo árbitro, ni campana, ni público aplaudiendo. Pero fue sin duda, una de las victorias más contundentes de la carrera de Mantequilla Nápoles. Y décadas después, cuando se habla de leyendas del boxeo mexicano, cuando se recuerdan las historias que definieron una época, siempre aparece este episodio, como un recordatorio perfecto de que en la vida, como en el ring, no importa cuán grande seas, importa cuán preparado estés cuando llegue el momento de demostrar quién eres realmente.